Hello, girl. Bienvenidas al Club de Chicas. Este es un estudio bíblico para mujeres. Cuento que realmente para mí es un privilegio poder compartir un tema como este. Y como decía Mairení, no porque yo viva una vida perfecta, principalmente en el gozo del Señor, sino porque dependiendo de Él, en su gracia y misericordia, pues estoy aprendiendo a vivir de esa manera. Y ese es el propósito de esta noche, de que cada una de nosotras podamos, pues nuevamente evaluar nuestros corazones, nuestra vida en Cristo Jesús, y siempre con el objetivo de que el Señor nos lleve por el camino que Él quiere que transitemos. Y claro, parte de ese llamado es vivir en el gozo del Señor. Y cuando se habla de gozo, pues uno tiene una idea de lo que es el gozo, ¿verdad? Y de hecho yo hasta lo busqué en el diccionario de la Real Academia y dice que el gozo es un sentimiento de complacencia, es alegría, es placer, es disfrute, es deleite, es satisfacción, es felicidad también se le llama. Esta es la definición pues general de gozo, ¿verdad? Y muchas de esas cosas, de esas acepciones del concepto que se tiene de gozo, pues encajan también con lo que es el gozo bíblico. Pero hay una gran diferencia entre el gozo del mundo y el que nos está llamando el Señor a que nosotros vivamos. Y vamos a verlo esta noche. Y para hacer esa diferencia, yo quiero que comencemos diciendo que el gozo del mundo es lo que la gente le llama felicidad, porque es un gozo que está basado en las circunstancias, en lo que yo tengo, en lo que pudiera mis talentos, mis facultades, mis relaciones. Eh, pero el gozo de la Biblia es completamente distinto y viene del Señor. Podemos hasta empezar a construir una definición de ese gozo a través de varios versículos. Por ejemplo, en Nehemías 8:10, que es un verso que seguro muchas de ustedes conocen, dice que el gozo de Jehová es nuestra fortaleza. El gozo de Jehová. Y empezamos ahí a ver la diferencia de ese gozo o felicidad del mundo con el gozo que viene del Señor. El gozo para las hijas del Señor, para los creyentes, para los que han nacido de nuevo, viene de Jehová. No está de manera natural en nuestros corazones. Es Él que lo ha puesto en nuestras vidas. Es un gozo especial, es particular y vamos a ver todo lo que implica ese gozo, vivir ese gozo en nuestras vidas. Cuando dice que el gozo es de Jehová, ya sabemos que es del Señor y Él lo ha puesto en nosotros. Y dice que trae a nuestras vidas fuerza, fortaleza. O sea que el Señor ha puesto, tiene el propósito, al darnos su gozo, de poder ayudarnos a caminar por sus sendas, nos capacita a través de su gozo para que nosotros podamos soportar las pruebas, las diferentes situaciones que de manera natural vamos a vivir en este mundo caído. Y ese gozo que viene de Él es el que nos sostiene, nos mantiene en pie, hace diferencia en nuestras vidas con respecto a cómo pueda vivir cualquier otra persona que no conoce al Señor. Y ese gozo es transformador para nuestras vidas. Así que en este verso de Nehemías, que dice que el gozo es la fortaleza del Señor, también se está refiriendo a ese gozo como alegría y regocijo. O sea, viene regocijo y alegría y gozo en nuestras vidas porque el Señor lo ha puesto en nosotros y porque Él está en nuestras vidas. Hay un gozo que claramente, este gozo es claramente diferente y nosotros podemos experimentar muchas aflicciones en este mundo, penalidades propias, ¿verdad? Aún de la vida cristiana, pero en cada una de las situaciones que nosotros vivamos podemos tener este gozo porque el Señor lo hace posible, porque viene de Él. El Señor es extraordinario, ¿verdad? Extraordinario, es fuera de este mundo, fuera de lo ordinario. Él es grande, poderoso, santo, amoroso, fiel, soberano, verdadero. Él es Dios. Y todo lo que Él es en nuestras vidas influye en nosotros para que nosotros también podamos vivir a través de Él esa vida extraordinaria que el Señor nos ha llamado a vivir por fe, que es una forma también extraordinaria de vivir,
y por lo tanto vivir en el gozo del Señor. Entonces, es momento de preguntarnos. Disculpen que esa es Lulú, mi perrita, que desde que oiga la puerta, pues ladra. Eh, entonces es un buen momento para nosotros preguntarnos, ¿estoy yo viviendo en el gozo del Señor realmente? Vamos a ir viéndolo. Una cosa que nos queda claro aún a partir de este primer verso de Nehemías es que el gozo del creyente está enraizado en el Señor. No hay un gozo verdadero fuera de él. O sea que el mismo Cristo hace posible ese gozo en nosotros. Y es un gozo, por lo tanto, que nada ni nadie lo puede quitar. Pero como viene, está enraizado en el Señor, entonces quiere decir que debemos nosotros estar en el Señor, permanecer en el Señor, porque no hay forma de que nosotros experimentemos ese gozo lejos del Señor. De hecho, en Juan 15:5 podemos ver el verso que dice, Él es la vid y nosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva muchos frutos. Y separados de mí, dice el Señor, nada podemos hacer. Separados del Señor no podemos experimentar el gozo, que es un fruto del Espíritu Santo. Entonces hemos visto que el gozo es del Señor, el gozo es nuestra fortaleza y el gozo es un fruto del Espíritu Santo. Gálatas 5:22-23 dice que el fruto del Espíritu Santo es amor, gozo, paz, benignidad, longanimidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, y que contra tales cosas no hay ley. Entonces, haciendo el énfasis en el tema que estamos tratando, hay un fruto particular del Espíritu que se llama gozo, que nosotros podemos vivirlo porque proviene del Espíritu Santo que mora en nuestras vidas. Nosotros tenemos el Espíritu Santo, somos templo del Espíritu Santo, somos del Señor y Él vive en nosotros. Mora en nosotros Jesucristo y mora en nosotros su Espíritu Santo. Por lo tanto, ese Espíritu Santo en nuestros corazones nos capacita para vivir ese fruto del Espíritu Santo en cualquier circunstancia. Como hijas del Señor tenemos ese Espíritu Santo por medio del cual podemos tener la capacidad de vivir en gozo. Por eso es que Filipenses 4:4 dice que nos regocijemos en el Señor y dice siempre. No dice si las cosas están marchando bien, si logré lo que quería, si alcancé mis sueños, si conseguí ese trabajo que estaba anhelando. Realmente, la, la, el gozo o la felicidad de este mundo, el Señor en su infinita misericordia permite que nosotros podamos experimentar muchos momentos de gozo y de felicidad que son pasajeros porque son del mundo, pero alegran nuestras vidas indiscutiblemente. No es malo, ¿verdad?, experimentar este tipo de gozo. Lo que no podemos pensar es que ese gozo va a llenar nuestro corazón y va a sostenernos. El gozo del Señor es aquel que en medio de la aflicción traerá fuerza a nuestra vida y traerá gloria a su nombre. Entonces, denme un segundito porque la señora del servicio salió, parece que se le cerró la puerta y no puede entrar. Déjenme abrirle. Aquí estoy nuevamente. Bueno, entonces les decía que en Filipenses 4:4 hay un mandato, hay un imperativo que dice regocijaos en el Señor siempre. Y dice otra vez, digo, regocijaos, regocíjense, gócense. ¿Pero dónde? ¿A través de quién? Del Señor. Por eso es que esa relación estrecha con el Señor es la que va a permitir que ese gozo se produzca en nuestras vidas. Los momentos de alegría traerán gozo de manera automática, pero ¿y en las aflicciones? ¿Y en las enfermedades? ¿Y en las pérdidas? ¿Estamos nosotros experimentando el gozo del Señor? ¿Estamos viviendo en gozo? ¿O cuando llegan ciertas situaciones nos alejamos del Señor? Estamos muy bien, felices con el Señor es bueno, lo alabamos, nos gozamos en Él y le contamos a todos las maravillas
que el Señor ha hecho porque nos ha dado aquello que nosotros queríamos, que por lo que nosotros oramos. Pero y cuando vienen las pruebas, que también vienen del Señor, ¿cómo reaccionamos? ¿Se va nuestro gozo? ¿Lo perdemos? ¿Cuestionamos a Dios? ¿Se enfría nuestra relación con Él? ¿Nos alejamos de Él? Y ya no, entonces ya el Señor no nos parece que sea tan bueno y empezamos a pensar que el Señor se olvidó de nosotros y que ¿por qué me pasó esto a mí? No lo merezco. Eso, preguntarnos eso, nos lleva a reflexionar que realmente eh, nuestra relación con el Señor es la que va a ayudarnos a vivir en ese gozo permanente que viene de Dios. Entonces podemos preguntarnos, ¿cómo podemos gozarnos siempre en el Señor? Bueno, pues tengo aquí varios aspectos que quiero destacar. Nos podemos gozar en el Señor siempre, como dice Filipenses 4:4, porque nuestro gozo viene de nuestra relación con el Señor. Si nosotros hemos entregado nuestra vida al Señor, si hemos nacido de nuevo en Él, tenemos el Espíritu Santo del Señor y Él nos ha dado todo aquello que nosotros necesitamos en Él para vivir en su gozo. Él es suficiente en nuestras vidas para vivir en una vida de gozo en medio de cualquier circunstancia. Y miren, es bueno que nosotros podamos ver la diferencia de vivir una vida de gozo en medio de cualquier circunstancia a entender que eso significa que vamos a estar saltando de la felicidad y de la alegría en medio de las situaciones. O sea, nosotros podemos experimentar tristeza, podemos experimentar preocupación, podemos sentir desaliento en algún momento, podemos estar con tribulación de cualquier tipo. Sin embargo, el gozo del Señor se manifiesta porque no depende de las circunstancias, sino de la relación que yo tengo con Él, de lo que yo soy en Él. Entonces, en el Señor tenemos todo. Y preguntamos, ¿cómo está nuestra relación con Dios entonces? ¿Tengo una relación con Dios que alimento cada día, que fortalezco para que cuando lleguen las pruebas, cuando lleguen las dificultades, entonces mi gozo no tambalee, mi relación con Él no decaiga? Las circunstancias cambian, pero mi relación con el Señor debe mantenerse siempre. Y lo que viene de Él hacia nosotros es inmutable, es incambiable. Él no cambia. Así que tengamos eso bien presente. Otros aspectos por lo que nosotros podemos vivir una vida de gozo siempre en el Señor es por lo que nosotros somos en Él. Dice Efesios del 1 al 7, y quiero leerlo rápidamente para que ustedes encuentren en esta lectura cada una de las bendiciones que el Señor nos ha dado en Él y que tiene que producir gozo en nosotros, porque son bendiciones grandes, extraordinarias, inmerecidas, que vinieron a transformar nuestras vidas y a dar propósito a nuestras vidas. En Efesios 1, del 1 al 7 dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió. Entonces, no somos bendecidas, somos escogidas, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin manchas. Somos santos por medio de su obra de gracia y misericordia, por su redención, para que fuésemos santos y sin manchas delante de Él en amor. Somos amadas, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Somos sus hijas. Según el puro afecto de su voluntad, Él hizo esto, para alabanza de la gloria de su gracia, con el cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según la riqueza de su gracia. También somos perdonadas. ¿No, no produce esto gozo en nuestras vidas? Nada de eso que está ahí depende de las circunstancias, de lo que estemos viviendo. Nada de eso cambia cuando llegan las pruebas o aflicciones. Cada una de estas cosas se mantienen en el Señor. Todo lo que Él nos ha dado
permanece y debe prevalecer en nuestras vidas. Nuestra salvación no se pierde. El perdón que Él nos ha dado es para siempre. Y pecamos, caemos, pero nos arrepentimos y Él nos vuelve a perdonar una y otra vez. Nos restaura, nos ayuda a seguir adelante. Eh, el hecho de que hayamos sido escogidas, apartadas para Él, para cumplir un propósito santo en Él, son privilegios que el Señor nos ha dado por su pura gracia, por su pura voluntad, para que su nombre sea exaltado y para dar a nosotros, y para darnos a nosotros gozo, porque todo eso trae gozo a nuestras vidas. Entonces, somos conscientes de todo lo que el Señor nos ha dado y lo que nosotros somos en Él, si hemos entregado nuestra vida a Él. Tenemos otra razón por la cual podemos experimentar gozo. Tenemos su Espíritu Santo morando en nosotros y ya lo decíamos anteriormente, ¿verdad? El Espíritu Santo está en cada una de nuestras vidas. Y eso lo podemos ver en 1 Corintios 6:19. Somos templo de ese Espíritu Santo, Él está ahí. Y el Espíritu Santo puede contristarse, es verdad, si pecamos, pero tampoco se va de nuestras vidas. Eh, si permanecemos en pecado, definitivamente no habrá gozo en nuestras vidas. No podemos experimentar gozo en una vida de pecado, ¿verdad? Pero está ahí el Espíritu Santo, está ahí el Señor para perdonarnos inmediatamente. Somos conscientes de que pecamos, nos arrepentimos y nuevamente esa relación con el Señor se mantiene fuerte y restablecida por el poder de su gracia, de su perdón y de su Espíritu Santo morando en nuestras vidas. Otra razón por la cual nosotros podemos vivir en gozo, y para mí una de las razones que me sostienen más en medio de las pruebas es el hecho de que Él tiene un propósito para mi vida. ¿Confiamos nosotros en los propósitos que Él tiene para nosotros? Podemos, en medio de cualquier situación que estemos viviendo, aunque no la entendamos ni la querramos, poder entender que viene de Dios y que Él está cumpliendo su plan en nuestras vidas. Si nosotros sabemos, tenemos la convicción de que Él está haciendo una obra en nosotros que no se escapa, nada de lo que estamos viviendo ha escapado del control del Señor, nosotros podemos experimentar el gozo de Él, porque sabemos que Él está obrando y que hay una, y que su plan se está llevando a cabo en nosotros, dice Romanos 8:28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme al propósito de Él, ¿verdad? Han sido llamados. Oigan, mis hermanas, todas las cosas ayudan a bien, todo. Si nosotros sabemos por medio de la palabra que habrá un resultado de bien en medio de lo que estemos viviendo, aunque lo que estemos viviendo no sea bueno, esa esperanza en su promesa, esa fe puesta en Él, ese esperar en Él, traerá reposo, esperanza, paz y gozo a nuestras vidas. Yo no sé si ustedes han ido notando en medio de todo lo que hemos estado hablando, que el gozo del Señor tiene una definición que va mucho más allá de la alegría y el regocijo de un momento. El gozo es firmeza en la fe, es confianza en el Señor, es seguridad en Él, es esperar en Él, es deleitarnos en Él y en su voluntad, y es confiar en dependencia de Él, confiar en la obra que Él está haciendo en nosotros. En medio de la prueba, entonces es posible experimentar este gozo, pero con los ojos puestos en Jesús, aún en medio de cualquier situación, en medio de la incertidumbre, del futuro que no conozco, de ese desenlace que yo no sé cuál será, en medio de la escasez, de la traición, de la muerte. Nosotros podemos, con nuestros ojos puestos en Jesús, en el consumador de la fe, podemos vivir en gozo, en espera de lo que Él hará, confiando en Él. Dice Santiago 1, del 2 al 4, nos dice que tengamos por sumo gozo cuando nos encontremos en diversas pruebas. Hermanos míos, sumo gozo cuando nos hallemos en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa para que seamos perfectos y cabales sin que falte cosa alguna. Este es un verso que muchas veces parece controversial porque, oye, ¿cómo yo voy a tener sumo gozo cuando estoy en medio de una prueba? Es que es lo que hemos estado hablando, cuando sabemos que la prueba tiene un propósito,
que tendrá un resultado de bien, que ha sido enviada por el Señor con un fin, que está moldeando nuestro carácter, que nos está usando conforme a su plan, para gloria de su nombre, nosotros nos gozaremos en él. Y aquí, ese gozarnos en él es descansar en él, en su voluntad, estar quietos y conocer que él es el Señor. La exhortación realmente de Santiago está basada en esa seguridad de que la prueba tiene un propósito. Nosotros podemos vivir en gozo en medio de todo, porque realmente el Señor nos ha llamado a vivir justamente en gozo y vivir en fe. Vivir en fe es vivir en el gozo del Señor. Y dice Colosenses 3, del 1 al 3, si hemos resucitado con Cristo, busquemos las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Pongamos la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Si la ponemos en las de la tierra, nuestro gozo dependerá de las cosas de la tierra. Si lo ponemos en nuestra mirada en las de arriba, dependerá de lo que el Señor tiene para nosotros y de lo que viene de arriba, todo lo que hemos visto anteriormente. Entonces, podemos vivir en el gozo del Señor porque nada de lo que tenemos en Cristo Jesús depende del mundo ni de las circunstancias. Y como dije anteriormente, las circunstancias cambian, pero tenemos en Cristo Jesús una relación inmutable en Él, porque Él es inmutable. Así que, así como Santiago nos llamaba a vivir en gozo en medio de la prueba, nosotros tenemos a un Pablo que fue ejemplo también de gozo en medio de las pruebas. Pablo, estando preso, pues nos dio lecciones de gozo. Filipenses es conocida como una de las cartas del gozo, porque él describe en esta carta, pues, en la gratitud que había en su corazón por la obra de los filipenses, el apoyo y el amor que había recibido de los hermanos de Filipos en medio de su encarcelamiento. Y Pablo escribe de forma tal que a pesar de que él estuvo preso, eh, él se gozaba, él no se quejaba de su prisión, él no se lamentaba, sino que alababa el hecho de que su prisión iba a redundar en el avance del evangelio. Él sabía que su encarcelamiento tenía un propósito, tenía un fin, se estaba llevando a cabo y él se gozaba en ese propósito del Señor. No en la dificultad, no en el problema, sino en lo que Dios tenía para él y lo que estaba haciendo a través de la dificultad. Entonces él no se victimizaba porque estaba preso, sino que se gozaba en estar siendo utilizado para que el evangelio fuera proclamado aún más, que fuera predicado aún más. Y definitivamente que la vida de testimonio de Pablo en medio de la cárcel era lo que impactaba y hacía que otros hermanos fueran animados también a predicar el evangelio. No estaban los hermanos fuera entristecidos, decaídos por el encarcelamiento. Claro, sentían tristeza y querían que Pablo saliera de la cárcel, pero esa aflicción le daba fuerzas porque sus ojos estaban puestos en el propósito del Señor para continuar haciendo aquello que el Señor quería que ellos hicieran, predicar el evangelio. Y nosotros podríamos preguntarnos, en medio de lo que yo estoy viviendo, ¿estoy yo glorificando al Señor? ¿Está siendo mi vida utilizada para que el evangelio sea visto a través de mí? ¿Estoy yo mostrando el gozo del Señor? Ese gozo que puede contagiar a otros, que puede llevar a otros a Cristo, que puede hacer, que puede decir, wow, cómo el Señor ha obrado en la vida de esta persona en medio de la situación que está viviendo. Y sabemos que el mérito no está en la persona, está en Cristo y en la relación que esa persona ha fomentado con Cristo, porque ha entendido que ese gozo viene del Señor. Y cuando nosotros vamos madurando en la fe, vamos creciendo en el Señor, también va en aumento ese fruto del Espíritu Santo, que es el gozo. Igualmente, en Hechos 16, del 22 al 26, Pablo eh, nos da otro ejemplo de cómo él fue usado en medio de su encarcelamiento en la cárcel, ¿verdad? De Filipos. Decía, cuando fue llevado preso por haber estado justamente predicando el evangelio y por haber sacado
liberado de un demonio a una adivinadora que le daba ganancias a unos negociantes, ¿verdad? Cuando los negociantes vieron que se, que se perdió la fuente de sus ganancias, pues aprovecharon esto para calumniar a Pablo, crear un revuelo que hicieran que encarcelara en el pueblo, ¿verdad? Hicieran que encarcelaran a Pablo. Y lo que hizo el pueblo fue, dice en Hechos 16, que el pueblo se agolpó contra ellos, contra Pablo y Timoteo, creo era en ese momento. Eh, y dice que los magistrados les rasgaron las ropas, ordenaron azotarles con vara, o sea que él fue azotado, lo echaron en la cárcel, fue metido en el calabozo más adentro, ni siquiera fue en alguna cárcel común, sino un calabozo que hay que imaginarse, seguro en humedad, sin luz, sin ningún tipo de comodidad, cuando viene a ver maloliento, quizás sin una cama, ni siquiera donde recostarse. Le pusieron un cepo en los pies, fue encadenado y fue azotado. Y sin embargo, dice, pero en el verso 25 de Hechos 16, pero a medianoche, corrijo, no era Pablo y Timoteo, era Pablo y Silas. Dice, a medianoche, pero a medianoche, orando Pablo y Silas, dice que cantaban himnos al Señor. Qué maravilloso, qué precioso. Como después de haber vivido un momento tan difícil, ellos siguieron mirando al Señor, levantaron la voz en alabanza a Dios, sabiendo que el Señor estaba en control de su situación y que lo había permitido, porque su plan se estaba llevando a cabo en sus vidas. Y dice que los presos lo oían. Y yo digo, wow, que nuestras voces se levanten en oración, en alabanza, en dar testimonio para que otros oigan que por la gracia de Dios nosotros permanecemos en Él, aferrados a Él, en medio de lo que sea que estemos viviendo. Que el Señor nos use como usó a Pablo y a Silas. Y dice que sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Y a pesar de que esto fue literalmente lo que ocurrió en la cárcel, en esa estructura física, yo lo asociaba con la liberación que puede traer el Señor a nuestras vidas. Esa liberación espiritual, esa transformación espiritual. Cuando nosotros, en medio de la dificultad, de la prueba, de la aflicción, sea cual fuera, nosotros podemos seguir ancladas en el Señor, orándole a Él y testificando de Él, y siendo usadas para que otros vengan al conocimiento del Señor. Porque el Señor, cuando está cumpliendo su propósito en nosotros, tiene un propósito particular en nosotros, pero muchas veces también en otros, a través de nosotros. Y bueno, la historia sigue por ahí, ¿verdad? El carcelero se arrepintió, él y toda su familia, a raíz de todo este acontecimiento. Entonces yo veo como tanto la exhortación de Santiago cuando nos dice que tengamos sumo gozo en medio de las pruebas, y el ejemplo de Pablo nos lleva a ver que realmente sus ojos, ese gozo estaba afirmado en la convicción de saber que el Señor, que su prueba iba a tener un resultado, que no iba a ser en vano, que realmente el fruto de lo que ellos estaban, de lo que el Señor le estaba permitiendo vivir, se vería en el tiempo del Señor y como el Señor quisiera mostrarlo, ¿verdad? Entonces, yo quiero que veamos rápidamente, Mairení, recuérdame hasta qué tiempo tengo. Le ¿Me quedan, pasé? sí se pasó, pero termine, no se preocupe. Bueno, pues entonces vamos a ver aquí rápidamente una diferencia entre el gozo No se que, preocupe, puede terminar. muy bien, Sí. entre el gozo que el mundo da o la felicidad que el mundo da, que es pasajera, a la que da el Señor. El mundo, la felicidad del mundo es pasajera, vana, viene y va, dependiendo de las circunstancias, pero el gozo del Señor es permanente, firme
Es fruto, como hemos dicho, de nuestra relación con el Señor y es una característica permanente del cristiano. ¿Estamos felices? ¿Estamos gozosas nosotras cuando todo está bien? Claro, evidentemente que así será, pero ¿mantenemos nuestro gozo o nos amargamos cuando viene una dificultad? El gozo del mundo depende de las circunstancias, pero el del gozo del Señor depende del carácter de Cristo, que es inmutable, y de esa relación afirmada en Él. El gozo del mundo depende de mis anhelos y sueños, el del Señor depende de la verdad de las Escrituras, de sus promesas, que tampoco, que son fieles, son verdaderas, transforman nuestras vidas, nos iluminan y traen gozo a nuestras vidas también. El gozo del mundo depende de lo que tengo, de quién soy, de mis talentos, de mis relaciones, de mis emociones, pero el gozo del Señor depende de esa convicción de que el Señor es soberano y está obrando su buena voluntad en nuestras vidas. ¿Recibo yo esa buena voluntad para mí? Lo que Él ha determinado para mí, ¿la recibo con gozo entendiendo que esa voluntad es la perfecta para mi vida? ¿Es lo que Él quiere? Entonces, ¿cómo estoy viviendo? ¿Con gozo o disgusto? Hay una cancioncita que dice: el gozo que tengo yo, el mundo no me lo dio. Y como no me lo dio, no me lo puede quitar. Y como no me lo dio, no me lo puede quitar. Recordé yo esa alabanza que quizás alguna de ustedes conocen. Y es así, no nos lo puede quitar. El gozo es esperanza, es fe en el Señor, es confianza en que sus promesas son verdaderas, que Él está obrando para nuestro bien. Para la postre, los planes del Señor son de bien y no de mal. Es para hacernos bien y tendrán siempre un resultado bueno. Ahora, ¿qué hacer para vivir en el gozo del Señor? Así, a manera de resumen, fortalecer cada día nuestra relación con Cristo mediante el estudio de las Escrituras, leer las Escrituras, por todo lo que hemos dicho ya anteriormente, acabamos de decir, son verdad, permanecen, son las que transforman nuestras vidas, pero también debemos aferrarnos a esas Escrituras y a esa promesa. Es creerle a Dios, y si le estamos creyendo a Él, entonces debemos esperar en Él. Y mientras esperamos, ¿qué nos sostiene? Su gozo, porque su gozo es nuestra fortaleza, es la que nos lleva por el camino del Señor. Entonces debemos también recordar siempre que Dios tiene un propósito en todo lo que nos acontece. Esto, tenerlo pendiente, nos volverá al gozo, cuando el gozo quiera irse. Y darle gracias al Señor en todo. Eso es importantísimo. Como vimos el ejemplo de Pablo, él no se enfocó en que ahora estaba padeciendo en una cárcel, en que estaba sufriendo, en que había perdido, en que había sido lastimado aún en su propio cuerpo. No, él estaba viendo lo bueno de la situación. Cada uno de nosotros tiene mucho que agradecer al Señor cada día. Y toda esa lista que vimos en principio de lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas es motivo de agradecimiento. Y aún en medio de la situación, siempre habrá razones para agradecer al Señor. Y para terminar, pues orar siempre. Orar porque sabemos que aunque la felicidad o el gozo del mundo viene y va, y nosotros podemos tener un gozo permanente, las aflicciones, nuestra propia carne, Satanás, el mundo quiere robarnos ese gozo. Y mientras estemos en este mundo caído, tenemos que batallar, ¿verdad? Con todo lo que viene. Y cuando la circunstancia, la situación quiera robarnos ese gozo, ¿qué hacemos? Venimos al Señor permanentemente en oración: Señor, dame tu gozo. Que me enfoque en ti, que dependa solo de ti, que no mire, lo que es vano y pasajero, sino lo eterno, que mi mirada esté puesta en los cielos. Y con este verso de 1 Tesalonicenses 5, 16 al 18, quiero terminar. Nuevamente nos dicen: estar siempre gozosos, orar sin cesar, dar gracias al Señor en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con nosotros en Cristo Jesús. El Señor nos ayude. Ciertamente el gozo del Señor es nuestra fortaleza y ciertamente nuestras vidas es eso, deben de ser ese testimonio que Pablo y Silas dieron en la cárcel, mientras otros, y yo creo que eso fue, y eso, obviamente eso fue lo que llevó aún, de hecho, al mismo carcelero de decir: yo quiero que ustedes tienen mis hijos porque ustedes están siendo azotados, están siendo heridos, lo ponen en un calabozo y ustedes lo que se ponen es a cantar
y adorar al Señor. Entonces yo también, y ver la manifestación del Señor, porque ellos vieron que fueron libertados. O sea, entonces yo también quiero eso, y eso también nos llama a lo que usted acaba de leer, estar siempre gozoso y orar sin cesar, de que en medio de las pruebas y la tribulación, el llamado es a orar, a, a tener es fortalecer nuestra relación con el Señor y estar siempre en gozo, porque el gozo no depende de que todo esté bien, y tampoco es que vamos a andar ahora con los dientes pelados, como decimos nosotros los dominicanos, que siempre vamos a estar sonriendo con una sonrisa de aquí a allá, aun cuando estamos sufriendo dolor físico o emocional. Pero porque es por eso que el mundo no puede darlo, porque el mundo nos da un gozo que es limitado y el Señor nos da un gozo que es eterno. El gozo que el mundo nos da es un gozo que depende de lo que yo estoy haciendo y es limitado. O sea, yo ahora mismo puedo crear un momento de felicidad, pero vivir en gozo es tener esa confianza y esa paz de que el Señor está en control, de que Él me ama y de que todo ayuda para bien. Y cada una de nosotros pueda ser bendecida con esta palabra y podamos nosotros, si el gozo del Señor se ha perdido, que podamos en esta noche, Señor, recibirlo de ti nuevamente. Oh, Señor, renueva en nuestras vidas el gozo de la salvación, el gozo de lo que somos en ti, el gozo, Señor, de saber que tú tienes un plan para con nosotros. Llénanos, Señor, en el nombre de Jesús.